que vamos a hacer, que es un cineforo con la película Oppenheimer. Graciela, ¿y qué tiene que ver Oppenheimer con mercadeo de negocios? Pues sí, hay lecciones que la película Oppenheimer le está dando a todo emprendedor y hay que conocerlas. Además, debe conocerlas. Nosotros, lo que estamos haciendo programas como esto, y obviamente los emprendedores, y ustedes saben, Oppenheimer está dirigida por Christopher Nolan y narra la vida de este célebre físico Robert Oppenheimer y su papel clave en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, su liderazgo, su capacidad para hacer equipo en el medio de la nada. Y todas estas cosas son de las que vamos a hablar, pero por supuesto tenemos aquí en el estudio a especialistas en la materia. Tenemos a Sergio Monsalve, que con nosotros, que es presidente del Círculo Periodista, del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas. Tenemos a Ricardo Bucci, profesor agregado del Centro de Políticas Públicas del IESA. Y vía telefónica en un momentico se va a unir con nosotros para hablar también del liderazgo del gerente general de Benancham, Luis Vicente García. Bienvenidos. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Verá que es emocionante. Luis, ¿estás ahí, Luis Vicente? ¡Yu! Aquí estoy, Graciela. Buenas tardes. Buenas Qué tardes. maravilla. Óyeme, voy a empezar con Sergio para que ponga en contexto la película, que digamos el crítico de cine, el periodista y quien ha estado pues muy insistente en las lecciones que nos da Oppenheimer. Así que, oye, no me le tapes la cara, por favor. Sí, Gracias. primero, como Ajá. estamos en contexto, Ajá. decir que es una película biográfica de Oppenheimer, que cuenta la historia desde la perspectiva del autor, en este caso, Christopher Nolan, y una película para hacerle el análisis financiero completo de $100 millones, que hasta la fecha ha recaudado 650, con lo cual está la película dando ganancias, ¿no? Junto con lo que ha sido el fenómeno que hemos conversado recientemente de Barbie. Ellas dos se hacen llamar Barbenheimer en la actualidad y es una película que ha gustado en términos de crítica. Obviamente hay montones de discusiones que vamos a ver a continuación respecto a su temática y respecto también a su manera de representar el tema de fondo, ¿no? Pero en cualquier caso decir que es la 12ª película del director y que por ello reclama la atención de la audiencia ya como un fenómeno interesante del verano, cuando estamos más acostumbrados a ver películas que son secuelas, etcétera. Creo que esto ha sido como un turning point en esta época, al menos cuando estamos nosotros también notando que las películas de superhéroes están atravesando por un muy mal momento, así como otras secuelas, caso de Indiana Jones, que fue una de las películas que literalmente rodó en la temporada de verano, no así el caso de Oppenheimer y Barbie. Sí, señor, que pareciera que Oppenheimer va a ser muy difícil y quizás por la temática, pues es imposible de que llevaran, me dijiste que son 100 millones de inversión, Sergio, ¿y Exactamente. cuánto de recaudación? 650 Wow. y una cosa, último detallito, Ajá. una película original, ¿no? Entonces creo que la audiencia lo que está reclamando ahorita en verano son películas así. También. Lo vemos en el caso también de otro fenómeno de la taquilla, que es Sonido de Libertad. Contenido, reclama un Exactamente. poquito la taquilla. A ver, también tenemos nosotros a Richard Obuchi. ¿Cómo la viste tú, Richard, desde el punto de vista de cómo tú representas al Centro de Políticos del IESA, a los emprendimientos, a los negocios? Ese afán de Oppenheimer por conseguirlo a como diese lugar una cosa tan dura como es la elaboración de la bomba atómica, ¿no? Y todo lo que hace para conseguir ese fin ultra allá en el medio de la nada, una gente que toda tenía su punto de vista, era difícil de manejar, un liderazgo allí difícil. A ver, ¿cómo lo ves? Bueno, es muy interesante porque Oppenheimer es un científico destacado, un físico teórico que está en el mundo de las universidades, de la academia, de la investigación y de repente se le tropieza este enorme proyecto, ¿no? Esta oportunidad y al principio, de hecho, lo asume con entusiasmo, quizás hasta con ego, ¿no? Con el tema de haber sido seleccionado para este proyecto en un momento crítico de la guerra. Está comenzando la Segunda Guerra Mundial, está la famosa carta de Einstein en la cual le indica al presidente de los Estados Unidos que era imperioso desarrollar este proyecto de la bomba atómica porque la ciencia, el conocimiento en ese momento apuntaba en que eso era una posibilidad teórica y el temor de que la Alemania nazi fuera a adelantarse y tener esa super arma y que condujera a una dominación de la guerra y del mundo, ¿no? Y bueno, Oppenheimer que es judío, que es científico, que está en la guerra y es halagado como por este tema y resulta tener un gran talento para la organización, más allá del tema científico. Para emprender esa tarea tan dura, tan totalmente, difícil. de una tarea de la nada,
que es pasar de un concepto a una aplicación práctica, que es pasar de una idea al desarrollo y la ejecución en un plazo corto, pasan 2 años. Es un proyecto que costó en su momento algo así como $2.000 millones, que en valores actuales son 30.000, 40.000 millones de dólares, una cantidad enorme de recursos, miles de personas. En la película no aparece tanto, pero es un proyecto que no solamente está en Los Álamos, sino también está en los centros de producción de uranio y plutonio y en otros laboratorios de los Estados Unidos. Es un proyecto enorme que de paso se tiene que hacer en secreto. Hay que tener una capacidad para manejar eso. Y con una enorme capacidad de manejar gente y todo eso. Y de repente a mitad de la película, después de que se produce la detonación de prueba, es notable también como Oppenheimer pierde control de la idea. Es decir, ya no es su proyecto, ya hizo el delivery, ya hizo la ejecución, ya entregó la bomba y de repente ahora esto es de el gobierno, de los políticos, de los militares, es parte de la estrategia y pierde esa capacidad de toma de decisiones, lo cual es interesante también desde el punto de vista de las organizaciones y de los desafíos que un líder tiene que enfrentar en el tiempo. Y de allí también el peso de la decisión y del descubrimiento que había ayudado a crear, ¿no? Y allí entra en una etapa de reflexión diferente y una posición diferente acerca del uso de esta tecnología y de este conocimiento. Sí, que además uno lo siente como medio incomprensible cuando está viendo la película. Yo creo que tengo que volverla a ver, Sergio, y ya vamos a hablar con Luis Vicente, porque uno dice, ¿pero qué le pasó? Claro, era como unas arepas muy grandes que estaba amasando, y cuando ya finalmente se amasó aquella arepa, ¿verdad? Para ponerlo tan sencillo, ¿no? Óyeme, estaba difícil la cosa, ¿verdad? 100%, y hay un momento en la película que es muy impresionante, que es que, bueno, después de que entregan la bomba, ni siquiera se enteran de primera persona de qué pasó, lo escuchan cuando lo anuncia el presidente Truman en la radio. Políticos, los es temas decir, políticos. Ya no es su... Ya no es tu proyecto. Ya no es su invento, ya no es ya no tiene algo que decir acerca de eso, y bueno, y el mundo entra en una fase diferente, entra en un orden diferente, lo cual también la película dibuja muy bien y cambia el orden de las cosas. Ciertamente. Luis Vicente García está con nosotros, presidente del gerente general de Benanchan, y con él queremos ver cuáles son esas lecciones de liderazgo con propósito que nos está enseñando esa película, para después volver otra vez a Sergio y que nos comente. A ver, Luis Vicente, ¿cómo viste tú eso? Esto es una conversación entre amigos que es muy agradable, porque esta es una película que sí hay que analizar. Y me encanta la idea de este cineforo porque precisamente nos permite exponer 3 visiones de una manera diferente de haber visto la película. Tú me preguntas sobre el tema del liderazgo. Yo creo que eso es clave en la vida de Oppenheimer. Cuando él está estudiando en Europa y viene la explosión de la primera bomba por parte de Rusia, que viene todo el tema de la carrera de armamento, aunque Estados Unidos ya tenía una cantidad de científicos trabajando en todo el tema nuclear, obviamente tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas como los científicos dicen hay que correr. Y él comienza a visualizar que después es interesante cuando él le ofrecen el puesto, primero dice que no, después sí lo asume, porque obviamente yo creo que él sí sabía la magnitud, quizás no las implicaciones tan grandes que tuvo, pero sí la magnitud de un proyecto que es extraordinario desde el punto de vista gerencial. Primero, reclutar a esa cantidad de científicos todos extraordinarios, de distintas nacionalidades, en un lugar en Nuevo México donde me imagino que las condiciones eran áridas y difíciles, y no solamente no estaba cerca de ninguna parte, porque uno ve la película y ve que hubo que crear hasta el pueblo, ¿no?, de Los Álamos. El tener que lidiar con tantas personas, porque tenías el que te daba los fondos, pero el que te exigía la velocidad, el que quería que terminara rápido y el que de alguna manera necesitabas que ese proyecto se hiciera como contrarreloj, porque estabas inmerso en una guerra pues que necesitaba una solución rápida. Entonces sí tiene una cantidad de temas bien interesantes, y uno ve el estilo de liderazgo de Oppenheimer, que era muy quizás para el típico liderazgo de la época, de los años 40, que era un liderazgo avasallador, que uno pues ponía era su punto de vista y más bien estaba argumentando. Obviamente con los científicos había otro tipo de discusión y de relación, porque obviamente eran quienes estaban creando todas estas ideas, y viene todo el tema ya de la primera explosión que ellos hacen, la prueba de esta bomba, de prueba que hacen ellos, y bueno, toda la logística de llevar eso a cabo tiene una serie de implicaciones, tanto gerenciales como de liderazgo, muy muy interesantes, que la película lo depicta muy bien, ¿no? La película
lo analiza desde distintos puntos de vista, hasta que después la segunda parte de la película entramos a conocer lo que fue el tormento mental de Oppenheimer, que fue el resto de su vida, ¿no? Claro, claro. Bueno, o sea, hay una gran lección del liderazgo con un gran propósito allí, Luis Vicente. Que eso queda, eso que nos quede claro, pues, cuando tú tienes un proyecto de esa envergadura, bueno, tú tienes que saber manejar a la gente con ese liderazgo que tú dices de old fashion, puede ser. No es, los liderazgos ahora han cambiado por suerte, pero en ese momento lo que se requería era eso, es lo que vemos, ¿no? Y sobre todo que él tuvo esa gran visión desde el principio. Él quería crear una bomba que fuese capaz de terminar con la guerra. Y este fue su proyecto de vida y eso fue lo que él logró hacer. La realidad, como en muchos otros casos que hemos visto, descubrimientos o inventos científicos que han sido utilizados con otros usos, obviamente el científico que lo creó siempre ha tenido ese sentimiento en contra. Y mucha del tema de la parte final de la película, o de hecho es la narración continua, porque estamos viendo el trial que se le hizo, el juicio que se le hace a él, sí. Y resulta que la audiencia. Él después se da cuenta de que no solamente, y él dice una frase muy impactante a mitad de la película, me he convertido en la muerte, cuando él se da cuenta que precisamente con esa bomba no solamente se pudiese acabar la guerra, cosa que no sucedió, la Guerra Fría y todo lo demás que después sabemos lo que vino, sino que adicionalmente pues él pensaba que eso podría acabar con la civilización. Y de hecho hay una entrevista muy interesante de Nolan que dice que para él la persona más importante de la historia es Oppenheimer, porque es el que ha tenido la capacidad de acabar con el mundo. Imagínate. Entonces, bueno, son visiones bien interesantes, te lo digo, muy interesantes de película, muy bien hecha, y como decía Edgar, pues $650 millones en recaudación mundial, de verdad que tiene, para una película científica, es una cosa, creo que era impensable. Ahora, hay otra cosa, Sergio Monsalve también era Luis Vicente García con nosotros, gerente general de Benanchan, y en el estudio tenemos a Richard Obuchi, profesor agregado del IESA, del Centro de Políticas del IESA, y también a Sergio Monsalve, que es periodista y bueno, crítico de cine, que desde el punto de vista ya como el director, porque también, perdóname, Oppenheimer tiene hablando de esto cuánto, nos logró mantener a todos en vilo y con la amenaza de Barbie, el director que emprendió un proyecto de esa naturaleza, de ese nivel, desde ese punto de vista del cine como tal, de elaborar una cosa tan complicada, ¿qué lección nos deja allí Oppenheimer como emprendedor? Y también quiero tu opinión. Sí, nos deja muchísimas lecciones, empezando porque un director que tiene una visión muy clara del cinematógrafo, con todas sus influencias estéticas, empezando por todo lo que tiene la película marcada de las influencias de cineastas totémicos de la altura de Stanley Kubrick. Es una película muy kubrickiana, que rima, por ejemplo, con una película tan impactante en su momento como 2001. De hecho, es como una película que cuenta un journey, ¿no? También, y que da paso a un renacimiento que también es traumático. También tiene conexiones, por cierto, con otra película kubrickiana que es fascinante sobre la etapa de la Guerra Fría, que se llama Teléfono Rojo. De modo que esa visión autoral creo que sin duda alguna va a marcar lo que se llaman estos momentos como equipos extremos, ¿no? Que pueden funcionar para que una película pueda tener éxito en taquilla y éxito de crítica. Pero creo que Nolan lo tiene bastante claro porque él toda la vida ha sido muy consistente con un tipo de cine que le gusta, de efectos. Pero eso también es un emprendimiento, Sergio, que es porque no todo el mundo va por ahí. Claro. Pero un tipo de cine como maximalista, ¿no? Que apela a las emociones y que lo hace de esta manera muy operática, ¿no? De modo que creo, como no, que se trata de un gran emprendimiento cinematográfico y muy al estilo, por ejemplo, de esos autores de los años 70, tipo Coppola, por ejemplo, ¿no? Que se plantearon este tipo de proyectos. Apocalipsis Now? Exactamente, Wow. que se plantearon este tipo de proyectos y que los lograron, ejecutar de una manera artística y envolvente, ¿no? ¿Qué dices tú, Richard? ¿Cómo lo ves tú? Me parece súper interesante porque Christopher Nolan, que es uno de los grandes directores en la actualidad, logra desarrollar esta película que cuando tú la ves a priori es una película complicada, es una película biográfica sobre un evento histórico. Es una película narrada en primera persona, es decir, bien, es decir, no tiene acción en el sentido convencional de que nos tiene acostumbrados el cine de Hollywood,
en la actualidad. Es una película de 3 horas de duración, es decir, y aún así él logra transmitir no solamente su visión y su estética y su conceptualización, sino que nos mantiene atrapados en esta historia. Y volviendo a un tema que mencionabas al principio, la importancia, al principio, antes de que comenzáramos la conversación, acerca de la importancia de generar contenido de calidad, y al final es premiado en taquilla, es premiado por la crítica. Bueno, es 650 millones de recaudación, 100 millones de inversión, como dijo totalmente, Sergio. Y pone al mundo en una conversación como esta que tenemos, Óyeme, de presentarle a una nueva generación uno de los eventos claves que cambió la dirección de la humanidad en el siglo XX. Así es, a través de una puesta en escena magistral, que la gente lo está pidiendo, Sergio. Es así, fíjate tú, los emprendedores deben liderar sus empresas con un propósito bien definido. Ahí está Oppenheimer. Al establecer una visión clara y un propósito que trascienda más allá del beneficio económico, los líderes empresariales pueden inspirar a su equipo y atraer a clientes y socios que compartan esos valores. Es decir, todo eso lo vemos ahí. Por eso es que a mí me quise hacer este cineforo, porque lo veo. Además, la ética en la toma de decisiones. Luis Vicente, también tú puedes hablar cuando quieras. También la película resalta los dilemas éticos que enfrentó Oppenheimer en el desarrollo de la bomba atómica. La aplicación emprendedora. Los emprendedores deben reconocer la importancia de la ética en todas las decisiones comerciales. Y todo eso está allí. Bueno, una cosa metafórica que tiene la película muy hermosa, que es esto que llaman destrucción creativa, ¿no? Que forma parte también del ámbito empresarial. Lo mismo que la necesidad de llevar una historia con los recursos de hoy en día, que son los del storytelling. De modo que la película, creo que su éxito se cifra allí. Y que es una de las cosas más difíciles, porque es perseverar ante la adversidad a través de una película que cuenta una serie de eventos adversos también en el medio de la consecución de esa idea, ¿correcto? ¿Es así? 100%, una personalidad complicada, una persona que tiene sus propios conflictos personales, que tiene que reconciliarse con sus relaciones personales. Sí, que tiene sus rollos, pues. Sí, una persona sí. que tiene sus complicaciones y lo expresa muy bien, y después todo ese momento reflexivo que también es parte del ser líder, que me encantó, de entender qué es lo que, más allá del proyecto científico y de la emoción del momento y de lograr hacer la ejecución de este proyecto tecnológico científico, es bueno la trascendencia y el cambio de rol que él tiene, y él dice, bueno, esto es algo que una vez que lo entregas ya no hay vuelta atrás, entonces ahora hay que pensar acerca del uso de esto, y al darse cuenta de la dimensión de lo que ha hecho, pues sí, eso nos lleva a otro momento. Comienza su conflicto allí interno, ¿no? Interno. Y ese tema, Luis Vicente, Luis Vicente García. Richard Yeager, de la ética en el tema de la mente de Oppenheimer, a mí me pareció también que lo que Nolan lo maneja de una manera extraordinaria. Quedaría para otro cineforo, porque es el dilema de que mira lo que creé, y ahorita que me di cuenta de lo que puede hacer, cuál es el alcance del potencial que tiene la capacidad de destruir el mundo, pues déjame más bien comenzar yo una guerra o una carrera en contra de que se hayan realizado no solamente esto, sino la bomba de hidrógeno, que fue mucho peor, por supuesto. Hoy, cuando vemos la realidad mundial, donde los submarinos nucleares tienen bombas de hidrógeno y donde hay misiles en una grandísima cantidad de partes, y eso fue lo que produjo después la Guerra Fría, pues vemos que él no tuvo éxito. Pero ese tema y ese dilema ético en los científicos, en políticos, en investigadores, e inclusive en gente de negocio, a veces es muy fuerte y marcan vidas. Yo creo que es importante que eso marca vida. Todo líder y todo emprendedor debe enfrentar a eso. Así que gracias, Luis Vicente, de verdad, por contestar nuestra llamada. Obviamente los emprendedores definitivamente tienen unos desafíos para alcanzar el éxito, y ahí lo vimos con Oppenheimer. Buenas tardes y muchas gracias. Voy despidiendo también aquí en el estudio. Es el gerente general de Benanchan, Luis Vicente García, que nos acompañó hoy para hablar de liderazgo en la película de Oppenheimer. Gracias. Y bueno, les doy también la despedida, no sé, un cierrecito muy rápido, por favor. No, únicamente la recomendación que lean el articulazo que escribió Caio Cinema como crítica y que pueda acompañar esta experiencia tan maravillosa del Cineforo. Muchas gracias. Ajá. Gracias, y para las que no lo han visto, véanla. Es una película que vale la pena verla, conversarla, reflexionarla, verla con calma. Y mira lo que nos trae, mira toda la discusión que hemos tenido extraordinaria de eventos que tú dices, no, pero eso está todo ahí, sí, cuando uno se pone a ver, sí, nos da un montón de lecciones. Gracias, chicos. Muchas gracias por la invitación. Muy amable.
Carámbale. Bueno, Sergio González, esto fue de lujo. Periodista, presidente del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas, Richard Obuchi, profesor agregado del IESA, el Centro de Políticos del IESA, y Luis Vicente García, gerente general de Benanchan, nos acompañaron en este cineforo. Colocamos música a esta hora.